Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta serie de videos donde hablamos de diferentes circuitos. Específicamente hacemos el análisis de este tipo de circuitos que se van planteando en esta serie de videos. Si eres primero o acabas de llegar a este canal por medio de este video, y pues te invito a que te des una visita a mi canal, a todas las listas de diferentes temas referente a matemáticas. Estamos hablando de artículos y en este caso pues estamos hablando del análisis de circuitos. Pues bueno, para no enrollarme más y si como digo te gusta mi contenido, pues suscríbete, comparte, dale like, comenta. Y pues bueno, comenzando ahora sí con el video, en este video vamos a hacer el análisis para obtener la función de ganancia de un convertidor Buck. Este tipo de convertidores son muy importantes, son muy esenciales dentro de un área de la electrónica conocido como electrónica de potencia. La electrónica de potencia ha revolucionado demasiado la industria en nuestros tiempos, nos ha llevado a un estado más moderno, nos ha modernizado realmente, tanto a nivel industrial e incluso a nivel consumidor. Precisamente tú que me estás viendo directamente, ya sea de un móvil o de una tableta o de una PC, una portátil, y todos estos elementos, nada más como dar un ejemplo, pues tienen un convertidor Buck internamente que lo hace trabajar. ¿Por qué es importante el convertidor Buck? Pues cómo se trabaja o cómo trabaja este tipo de configuraciones electrónicas hace demasiado eficiente el procesamiento de energía. Pues ayuda a convertir niveles de tensión altos, por así decirlo, lo digo entre comillas altos, estoy hablando de 24, de 48 volts, y procesa la energía para entregarnos un nivel de tensión menor al de la entrada. Entonces convertiríamos, no sé, esos 48, 24 volts a un voltaje menor, tal vez unos 8, unos 5 o 3.3 volts, dependiendo. Incluso internamente en su dispositivo móvil tienen este tipo de convertidores precisamente para alimentar lo que es el microprocesador de su equipo de cómputo o de su dispositivo, e incluso tiene un segundo convertidor Buck que es parte que forma parte del cargador, ¿sí? O del regulador de voltaje. No estoy hablando específicamente del regulador de voltaje, porque ese sería otro tipo de convertidor, pero también es un convertidor, ¿vale? Bueno, para no hacer tan largo el video, ¿quién es este convertidor Buck? Pues es el que tenemos aquí en la imagen. Es una configuración relativamente sencilla. Es como tal un diodo, un interruptor, una bobina o un inductor y un capacitor. Y tenemos precisamente el voltaje de entrada, ahí representado con el pequeño círculo, y tenemos la carga, que sería a quien estamos alimentando con ese menor voltaje en la salida, y con el consumo de corriente y energía en general, ¿verdad? Especificado precisamente por la carga. Pero como decíamos, en este video nos vamos a enfocar en el análisis para encontrar la función de ganancia de este convertidor. El convertidor Buck lo vamos a estar trabajando en modo continuo, entonces solamente vamos a tener dos estados. El primero de ellos cuando el interruptor está cerrado, precisamente en esta partecita aquí está el interruptor, en ese momento está cerrado, lo cual provoca que la fuente de entrada esté alimentando a todo lo que viene siendo nuestro filtro, que es una bobina y un capacitor, para que así la energía de manera adecuada pues llegue a la carga. Y en un segundo estado, este interruptor se abre, ¿vale? Entonces la energía que queda remanente tanto en el inductor como en el capacitor se sigue filtrando hacia la carga y recircula a través de este diodo, ¿vale? Entonces, en términos generales y de manera muy sencilla, ese sería su funcionamiento. Ahora, es importante para hacer el análisis, para obtener la función de ganancia, ver nuestro diagrama de tiempo de cómo va a estar funcionando tanto el encendido y apagado del interruptor como la carga y descarga del inductor. O sea, la cantidad de energía visto como la corriente que atraviesa precisamente el inductor. Podemos observar que en el tiempo de encendido, ¿vale? Cuando el interruptor está cerrado o en T-on, voy a poner aquí, vemos que la corriente del inductor, que sería una corriente mínima, pasaría a través del tiempo. En este caso inicia en el instante cero, se empieza a cargar o fluye la corriente desde la fuente hacia la carga a través del inductor hasta alcanzar una corriente máxima. Y ahí en ese instante es donde se apagaría el interruptor, conocido como DT. D es el ciclo de trabajo y T va a ser el periodo que dura pues el encendido apagado completo de nuestro convertidor. Luego, en el tiempo de apagado, o cuando está abierto el interruptor, en T-off, ¿sí? Inicia precisamente en DT, en cuestiones del tiempo, y se va descargando
como habíamos dicho, esa energía remanente que aparece en el inductor, pues empieza a fluir a través de la carga y recircula por medio del diodo y se va descargando hasta una corriente mínima. Se vuelve a encender el interruptor, en este caso se enciende en el periodo completamente, ¿no? Y volvemos a comenzar otro periodo, volveríamos a decir, esto vuelve a ser 0 y se vuelve a hacer o se repite todo nuestro ciclo. Entonces, así se estaría, o esto es lo que debemos tener contemplado para hacer este análisis. Entonces, ahora sí, viéndolos estado por estado, tenemos precisamente nuestro convertidor. Cuando el interruptor está cerrado, vemos que la fuente de voltaje, en este caso se va a conocer como voltaje de entrada, Vin, y tenemos que la corriente fluye desde la fuente hacia la carga por medio del inductor, lo cual dicha corriente va a inducir un nivel de tensión en nuestro inductor, polarizándolo en este sentido. El voltaje en la bobina, básicamente, ¿no? Los tiempos o el intervalo de tiempo que debemos contemplar de este estado va a ir desde 0 hasta dt, como habíamos comentado, va a ir desde 0 hasta dt, el tiempo de encendido. Y vamos a hacer estos dos impuestos. Ahorita no los voy a comentar, eso lo vamos a hacer más adelante, pero son importantes. Muy bien, entonces haciendo nuestro análisis de malla, simplemente tenemos una malla de este circuito y haciendo la suma de todos los voltajes dentro de esa malla sería menos el voltaje de entrada más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Todo eso va a ser igual a 0, ¿vale? Vamos enseguida a despejar el voltaje del inductor, quedando el voltaje del inductor igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el voltaje del inductor? Lo vamos a reescribir en términos de la corriente. Entonces va a ser una constante proporcionalidad, que en este caso es el valor de inductancia de nuestra bobina, por el cambio de la corriente en la bobina con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser igual entonces al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Ahora sí, en este caso precisamente como estamos hablando de una derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo, y vamos a reescribir, ¿sí?, cada diferencial de este cociente dado por esta derivada, como lo tenemos aquí. Y como los periodos realmente son demasiado cortos en este tipo de circuitos, estamos hablando de que se trabajan mínimo a 20 kHz, 25, algunos hasta 100 kHz, dependiendo también de sus aplicaciones y usos, pero estamos hablando que el periodo o los ciclos vamos a tener 20.000 ciclos por segundo. Entonces son intervalos de tiempo tan pequeños que podemos hacer precisamente esta igualdad, por así decirlo, utilizando el más o menos. Entonces el diferencial de la corriente del inductor es más o menos a la diferencia, ¿sí?, de corrientes en el inductor. Precisamente esa diferencia de corrientes en el inductor, ¿vale?, podemos observar que va a ser el valor máximo menos el valor mínimo para este periodo, o el valor final, ¿sí?, menos el valor inicial, pues comienza en una corriente mínima y termina en una corriente máxima. Por eso pues queda definido de esta manera. De forma similar, para el diferencial de tiempo, más o menos será el incremento de tiempo o la diferencia en el tiempo, y va a ser el tiempo final, que sería dt, menos el tiempo inicial, que sería 0, que básicamente es dt. Haciendo entonces utilizando precisamente estos dos principios, nos va a quedar la inductancia, o el valor de inductancia va a multiplicar a la diferencia de las corrientes, ¿vale?, o el diferencial de corriente, que básicamente va a ser la corriente máxima en el inductor menos la corriente mínima. Todo eso entre el diferencial de tiempo, que va a ser simplemente dt, igual a voltaje de entrada menos el voltaje de salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente D, que es el ciclo de trabajo, lo vamos a pasar multiplicando al otro lado, quedando entonces L, que multiplica a la diferencia de nuestras corrientes, ¿vale?, entre el periodo igual a D, que multiplica a la diferencia de los voltajes entrada y salida. Esto lo vamos a llamar nuestra ecuación número 1, ¿vale? Ahora vamos al estado 2. Como pueden observar, ahora en el estado 2 se sigue manteniendo, lo digo entre comillas, como si fuera un voltaje. Este cable realmente es el voltaje en el diodo. Algunos lo contemplan en su análisis para ser más específicos. En este caso lo vamos a trabajar de manera ideal, ¿sí? Entonces vamos a decir que este es un voltaje de 0, ¿vale?, tratándose de un diodo ideal. Y volvemos a hacer nuestro análisis de malla también de la misma manera. Entonces sería menos 0 volt más el voltaje en el inductor más el voltaje de salida o voltaje en el capacitor. Eso es igual a 0. Despejamos una vez más el voltaje del inductor, quedando esta simple ecuación. Volvemos a reescribir el voltaje del inductor, ¿vale?,
y nos quedaría esta expresión. Volvemos a hacer otra vez nuestras consideraciones a través de nuestro diagrama de tiempo. Volvemos a decir que ahora el diferencial de la corriente en el inductor es más o menos a la diferencia de las corrientes. En este caso, ahora como se está descargando el inductor, va a ir entonces de una corriente máxima a una corriente mínima. Entonces, la corriente final es la corriente mínima menos la corriente inicial, que es la corriente máxima. Aquí quedarían pues invertidas. Y en el caso del diferencial de tiempo, más o menos es el incremento de tiempo y sería el tiempo final, que sería t, menos el tiempo inicial, que sería dt. ¿Vale? Aquí factorizamos t para que nos quede esta expresión. Haciendo entonces la sustitución, ¿sí? Nos quedaría que L va a multiplicar a la corriente mínima menos la corriente máxima en el inductor sobre el diferencial de tiempo, que sería T por 1 menos C, igual a menos el voltaje de salida. Muy bien, volvemos a, como en el caso anterior, vamos a tomar solamente el término que contiene al ciclo de trabajo, ¿sí? Y lo vamos a pasar al otro lado de la expresión. Vamos a también, para eliminar este menos, vamos a multiplicar toda la expresión por menos, entonces quedaría menos y aquí más. Entonces, ahora sí, este menos aplicamos distributiva, ¿vale? Para invertir los signos y nos va a quedar entonces el inductor, la inductancia va a multiplicar a la corriente máxima, no olviden, ahora es positiva porque es menos por menos, menos, va a ser menos por más, va a dar menos la corriente mínima en el inductor sobre el periodo. Eso es igual a el voltaje salida por 1 menos el ciclo de trabajo. Ese sería precisamente la ecuación número 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como pueden observar, todo este término, ¿vale? También aparece en nuestra ecuación número 1. Entonces vamos a igualar tanto la ecuación 1 como la ecuación 2, ¿vale? Voy a poner aquí igualando 1 y 2, obtenemos vamos a obtener entonces el ciclo de trabajo que multiplica a el voltaje de entrada menos el voltaje de salida va a ser igual ahora a este otro término, el voltaje de salida, que multiplica a 1 menos el ciclo de trabajo. Ahora sí, pues como pueden observar, ya nos quedan solamente relacionados lo que es el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el ciclo de trabajo en esta expresión. Aplicamos distributiva en ambos lados de la expresión, entonces quedaría ciclo de trabajo por el voltaje de entrada menos ciclo de trabajo por el voltaje de salida igual al voltaje de salida menos ciclo de trabajo por el voltaje de salida. Podemos observar que ambos lados de la expresión contienen al mismo término, podemos prescindir de él y por tanto nos va a quedar que el voltaje de salida es igual a el voltaje de entrada multiplicado por el ciclo de trabajo. Y que bueno, ya para finalizar, ¿quién es la función de ganancia? Simplemente vamos a reescribir el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, va a ser igual al ciclo de trabajo. Y así quedaría entonces el análisis para obtener esta función de ganancia. Como pueden observar, entonces la función de ganancia de un convertidor Bock simplemente es el ciclo de trabajo, es simplemente D. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el ciclo de trabajo es de 0.5 y yo tengo un voltaje en la entrada de 48 volts, utilizando precisamente esta fórmula, sustituyendo los valores, pues tendríamos que el voltaje de salida va a ser de 24 volts. Eso quiere decir que reduce a la mitad el voltaje de entrada de 48 volts para que nos entregue 24 volts, simplemente la mitad, ¿vale? El ciclo de trabajo pues solamente puede ir desde 0 hasta 1, ¿vale? No puede entregarnos mayor voltaje del que entra, esa es la característica del convertidor Buck, pero sí nos puede entregar un voltaje mínimo. La realidad es que tampoco puede alcanzar los extremos. Esto ya, como les decía, este análisis fue considerando todo ideal, pero la realidad es que hay parásitos, como habíamos dicho, hay una caída de tensión en el diodo, etc. Entonces realmente no puede alcanzar los extremos porque no son elementos o los componentes no son ideales, ¿sí? Hay pérdidas en cada uno de ellos. Entonces, pero bueno, idealmente pues, iría desde 0 hasta 1. Que también otra de las reglas importantes de trabajar este tipo de convertidores es trabajarlos a medio ciclo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente con medio ciclo trabajan perfectamente este tipo de convertidores porque hay una mejor distribución en la corriente, o sea, en medio ciclo de trabajo conduce el interruptor, puede ser un MOSFET, un transistor de potencia, y en el otro medio ciclo de trabajo conduce el diodo, ¿sí? Entonces se distribuye de manera más equitativa, ¿sí? El paso de corriente en estos dos dispositivos y no se estresa uno más que el otro. Entonces también ayuda mucho en el control, hace más
fácil el controlar este tipo de convertidores. Eso, pues bueno, ya es otra historia, ¿vale? Y aquí, pues bueno, no tengo como manera de mostrarlo, ¿verdad? A través de un análisis y un diagrama de Bode, que tampoco es el objetivo. Me tienen que creer hasta cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que les quería traer en el video de hoy. Espero que se les haya hecho interesante, que si no sabías cómo se hace el análisis para obtener la función de ganancia, pues ya lo sabes, como qué son los elementos que se necesitan precisamente para hacer este tipo de análisis para un convertidor de potencia. Esto hasta cierto punto pues, ya es algo básico dentro de la electrónica potencia que se tiene que saber y conocer. En videos anteriores estuvimos hablando de cómo obtener la función de transferencia de un convertidor BOST, un elevador, para que también lo chequen en el canal, en la otra lista donde, no, perdón, sigue siendo en esta lista también de análisis de circuitos, pues para que si quieren saber cómo se determina la función de transferencia de un convertidor, pues también ahí hay toda una dinámica totalmente diferente a lo que se hizo aquí. Pues bueno, ahora sí, pues me despido. Les deseo un gran aprendizaje. Una vez más, si te gustó el contenido, suscríbete, comparte, dale like, haz algún comentario. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.